Bueno, en honor al tiempo, tuvimos inicialmente algunos problemas de conectividad, pero ya estamos todos, están nuestros invitados de hoy, así que la verdad es que estamos muy, muy contentos de poder estar hoy día con todos ustedes en esta conversación que esperamos tener con nuestros invitados. Les recordamos que puedan silenciar sus micrófonos y sus cámaras para que pueda haber más fluidez en la comunicación, en la conversación que vamos a tener hoy día. Y que el chat está disponible para recoger sus preguntas, o bien si quieren interactuar también en alguna de las conversaciones que vamos a tener, también está disponible. Eh, la idea es que ojalá no sean monólogos durante esta sesión, sino que podamos tener una conversación amena con nuestros invitados. Y la verdad es que me va a costar un poco, y derechamente me costó mucho, poder hacer una reseña de los tremendos profesionales y grandes personas que nos acompañan hoy día. Así que la verdad es que solamente como presentación me permití hacer una breve introducción de ellos, y más que nada respecto a cómo ha sido mi contexto en el ámbito de lo que yo he podido aprender y conocer de estas grandes personas. Así que, en primer lugar, quiero agradecer a Juan Carlos Marcuart, que hoy día está con nosotros aquí en esta conversación. Juan Carlos actualmente es consultor y está liderando la organización de la Feria de Exploraciones Mineras FEXMIN, que se va a desarrollar el próximo mes. Así que tenemos ahí a un profesional de larga trayectoria y bueno, yo tuve la oportunidad y la dicha de recibir sus orientaciones en mis primeros años de experiencia en exploraciones en Codelco, así que tengo muy, muy, muy buena eh, eh, recuerdo de esos tiempos de trabajo con Juan Carlos y con su liderazgo. También agradecer aquí a Carlos Monch, con quien tengo el recuerdo en una exposición de prospectos de Greenfield en México que él presentó en Calama, cuando formaba parte del equipo de exploraciones internacionales de Codelco, donde la verdad es que me enamoré de los modelos geológicos genéticos, porque él hizo una reconstrucción muy espectacular de todos los prospectos que había podido explorar junto al equipo allá en México. Y bueno, ahí entendí el tremendo rol que juegan los modelos geológicos genéticos en la exploración. Así que parte de las motivaciones se las debo aquí en parte a Carlos y a Juan Carlos. Con Jorge, la verdad es que no he tenido hasta ahora oportunidad de trabajar directamente, pero lo conozco desde la universidad en Concepción, donde estábamos por ahí por los 90 ambos estudiando. No, no vamos a decir quién salió primero. Y bueno, Jorge ha tenido una amplísima trayectoria en el desarrollo de los proyectos en distintas compañías mayor, como Codelco, Antofagasta Minerals, y actualmente se desempeña como gerente de geociencias en Lumina Copper. Así que también muy agradecido, Jorge, por tu participación. Sabemos que has estado con hartas cosas ahí en la pega, pero muchísimas gracias por haberte hecho el tiempo. Y finalmente, también la presencia de Rodrigo Castaño, que fue uno de los líderes del proyecto de sulfuros profundos en Río Blanco, donde tuve la fortuna de participar junto a Rodrigo allí y varios otros colegas, y también después en Coyahuasi, donde gracias a su enorme apoyo permitió dar varios pasos en mi desarrollo profesional. Así que también muy agradecido, Rodrigo, de que te hayas hecho un espacio aquí en la agenda y puedas estar con nosotros. Así que, bueno, para romper el hilo, el hielo, como se dice, perdón, hoy día queríamos partir con una primera pregunta y que creo que puede que sea útil para nuestra audiencia. Ustedes saben que este espacio fundamentalmente es para geólogos jóvenes, muchos de ellos están todavía en formación y hay mucha gente con interés en la geología económica y en la exploración. Y bueno, uno de los mitos que rondan siempre en la cabeza es que, y que creo haber escuchado alguna vez a Aquiles Alegría, es si la opinión, ¿cierto? O la presunción de que uno en algunas épocas pudiera ponerle a todos los equipos de geólogos de exploración bototos con una buena suela, martillo y lupa y lanzarlos al cerro a hacer prospección básica, ¿cierto? Geológica, geoquímica. Y esa perspectiva de esa prospectividad de bajo costo inicialmente,
nos lleva a preguntarnos, y los dejo a ustedes para que conversemos sobre este tema, eh, si es que tenemos en Chile un territorio desde el punto de vista de la exploración Greenfield maduro, o eso todavía tiene mucho espacio, y bueno, me gustaría partir con esa conversación con ustedes. Eh, Juan, si quieres, empiezo yo. Como, sí, por favor, está Bueno, abierto entonces, a entonces conversación. te agradezco por la invitación primero y por tu presentación. También agradezco al grupo de geoscientists que han hecho factibles estas reuniones que son muy provechosas, yo creo, para los geólogos. También saludo a mi amigo Carlos Muchmayer, a Jorge Zamarreño y Rodrigo Castaño que están en el panel, ¿ah? Y a todos a toda la audiencia que hay. Y aprovecho el tiro para hacer un aviso de FEXMIN, que los invitamos a participar los invitamos a participar en la Feria de Exploraciones y Minas, FEXMIN, que es ahora el 25, 26 y 27 de mayo, o sea, como en unos 10 días más, y, y va a ser virtual, así que lo invitamos, pueden ver, pueden inscribirse en el sitio web fexminvirtual.cl, fexminvirtual.cl. Ahora, en relación con la primera idea que tú quieres desarrollar, Juan, bueno, el tema de si el país está maduro o no, me hace recordar una frase que recordaba un jefe mío, que, que era algo así como, si no hay, si la exploración está madura, es porque faltan ideas, ¿ah? No es por otra cosa. Y la verdad que yo lo quisiera tomar desde la perspectiva de mi propia experiencia, porque a mí me tocó en los primeros años como geólogo, ¿ah? Conocer proyectos o trabajar incluso en proyectos que ya habían, o sea, que tenían, que estaban aflorando, ¿ah? Por decir cuando trabajé en Andacollo, por ejemplo, Andacollo en parte estaba aflorando y en parte había sido reconocido por geólogos antiguos y había sido objeto de trabajo por mineros. Entonces había sido ya parcialmente reconocido por trabajos de minería, cuando se empezó a evaluar como un porfio cuprífero en los años 70. ¿Ah? Y después la mina de Salvador, todos sabemos que se descubrió, estaba aflorando, en el año, bueno, aflorando el leach capping. Había que saber, entender lo que era un leach capping, porque no habían debajo. No habían libros ni papers de eso todavía. Claro, y en el cerro Indio Muerto estaba todo lixiviado arriba de la mineralización original, entonces prácticamente no había cobre, excepto unos pocos afloramientos de turquesa que habían explotado los incas, se supone, antes de que llegaran los españoles. Entonces, así que, pero digamos que estaba aflorando a los ojos del conocimiento actual. O sea, si ahora fuera un geólogo, todos sabrían, espero, reconocer que están sobre un leach capping y que esas limonitas son favorables para formar, para que haya calcocina abajo. Y después trabajé en Quebrada Blanca, que también había sido descubierta porque estaba aflorando. Entonces la zona de alteración salió en una foto aérea a color, un vuelo que hizo la Anaconda, entiendo por ahí por los años 50, entonces estaba aflorando también. ¿Ah? Pero después me tocó participar en un descubrimiento que hizo la compañía exploradora Añines cerca de Calama, ¿ah? De un yacimiento que estaba cerca de la mina Quetena, pero estaba parcialmente aflorando nomás.
¿ah? Y eso está al lado de Calama, y se llama, el descubrimiento se llamó Río San Salvador. Carlos fue uno de los gestores de ese proyecto, Carlos Muchmayer, y ese estaba parcialmente aflorando porque gran parte de la zona mineral principal estaba totalmente cubierto por los sedimentos de ahí del Loa, ¿no? Así que ya en ese año, ese es el año 78-80, perdón, debe ser como el año 82 por ahí, 82-83, que ya ese es un descubrimiento de algo que estaba parcialmente aflorando, ¿ah? Y en el mismo caso de Collahuasi, en cierta manera, porque Collahuasi, los afloramientos que habían eran básicamente de mineralización de vetas que habían sido explotadas antiguamente, ¿ah? Y eso indujo, digamos, a hacer una exploración y encontrar un pórfido en la zona cubierta, pero en el sector relativamente cercano a las vetas, ¿ah? Y algo parecido fue en el caso de, ¿cómo se llama?, de Escondida, hasta donde yo conocí, digamos, porque en Escondida afloraban unos cerros de rocas rigolíticas, permotriásicas, ¿ah? Que obviamente no son muy reactivas ni a la alteración ni a la mineralización. Entonces, no mostraban que eran parte parte de un cuerpo mineralizado oculto, en gran parte oculto bajo la superficie, en gravas. Y años después ya me tocó participar en el descubrimiento de Gaby, la mina Gabriela Mistral de Codelco, que estaba totalmente cubierto, ¿no? Ahí no había ninguna evidencia de mineralización en el entorno, solo muy escasas indicios, ¿ah? Que fue difícil encontrarlos y salió después de un trabajo sistemático que se hizo por varios geólogos que hicieron el mapeo y el muestreo con detalle. Sí, Así que, el famoso Calama Sur, ¿no? Que fue una integración y trabajo de varios años ahí. claro, sí, es un proyecto que empezó en la gerencia de exploraciones de Codelco el año 91, básicamente, fines del 91, y bueno, y Gaby se descubrió el año 96, a principios del año 96. Así que yo diría que, digamos, en un momento tan maduro pero depende para qué. O sea, si ahora uno sale a caminar con bototo y martillo, la probabilidad de encontrar algo florando es muy baja, ¿ah? Pero si uno, por ejemplo, después hubo una etapa en que se exploró la posibilidad de encontrar yacimientos que estuvieran una parte por lo menos que estuviera florando y la otra parte cubierta, y eso también ha sido bastante reconocido, ¿ah? Incluso ha habido otra etapa que fue, parece, como a principios de los años 2000, cuando se descubrió Spencer en 96 también. En esa época ya se empezó a explorar y encontrar yacimientos que estaban totalmente ocultos, y eso Spencer se descubrió después de una campaña solamente de sondaje, haciendo una malla de sondajes en llanos, ¿ah? Entonces, eso lo descubrió Río Chilex, viniendo de Cerro Colorado hacia el sur, sondeando sistemáticamente todos los llanos, ¿ah? Entonces, eso también ha sido relativamente explorado ya los llanos, ¿ah? Entonces yo creo que ahora estamos en una etapa en que tenemos que explorar más profundo que lo que estaba aflorando y lo que estaba cerca de la superficie, y creo que eso no está maduro. Eso estamos empezando a ver cómo se explora a mayores profundidades. Hay algunos ejemplos ya, quizás uno de los más interesantes descubierto por ahí por el año 2010, creo que es los sulfatos ahí en el distrito de Andina Disputada, que tú conoces tanto, que me da la impresión, digamos, que todo lo que se había visto inicialmente desde hace muchos años, se había reconocido que había mineralización, pero nunca se había encontrado el cuerpo mineralizado fantástico que está ahí a profundidad. Entonces, ahora esa es la nueva frontera, yo creo, de nosotros, ¿ah? Y para eso Chile está abierto, no está maduro.
Genial, no sé si, gracias Juan Carlos, no sé si alguien más quiere complementar algo respecto a ese tópico. Mira, Juan, ¿me escuchas? Sí, Sí, perfectamente, primero Ron. lo mismo que muchas gracias por la invitación. Saludos a todos los colegas y muy agradecido. Además, es un honor para mí compartir el panel con tremendos geólogos que han hecho tan gran aporte a la exploración económica eh, yendo a la pregunta, yo creo que no estamos maduros. Si madurez significa conocer más, yo diría que mientras uno más conoce, a mí lo que me pasa es que mientras más conozco, menos entiendo de lo que estamos viendo. Entonces, claro, en términos de oxidación y cuando uno va caminando en terreno, puede ser que sí, que esté todo, pero sabes que cuando uno tiene la película completa, desde la zona de betas hasta la zona potásica, incluyendo calcosódico, toda la columna completa de un modelo en un distrito, para mí siempre aflora algo, siempre hay una traza de algo que nos da indicio de seguir buscando. Lo que me pasa a mí, y estoy totalmente de acuerdo con mi amigo Aquiles, es que hay que ver para creer y hay que verificar todos los métodos indirectos que tenemos. ¿Qué nos pasó en el distrito en Andina? ¿Qué nos pasó en el distrito de Coyahuasi? ¿Qué nos pasó en el distrito de Chuquicamata? Que tú caminas y ves una veta de cuarzo, tú caminas y ves una veta de baritina, tú caminas y ves una brecha de turmalina, ves una vetilla y lo que hace es empezar a conectar todo este tipo de rasgos o factores geológicos que pueden dar idea de un sistema completo. Es decir, cuando estamos hablando de distintos clústeres, siempre hay mucho por conocer. Y yo creo que, sobre todo, un mensaje para los geólogos más jóvenes, es que recorriendo y teniendo la película completa en la cabeza, siempre hay un rasgo que puede conectar con otro. ¿Qué nos pasó en Coyahuasi también? Que en el norte, una zona beta por acá, una vetilla lixiviada por acá, una vetilla D por acá, acá hay potásico, acá hay cuarzo sericítico, acá hay un argílico avanzado, y uno va conectando todo eso. Cuando uno lo analiza en forma separada, puede ser que no sea nada de nada, pero cuando uno lo analiza en forma completa, puede que haya mucho por explorar y que los yacimientos no sean tan maduros. Desde el punto de vista de los conocimientos, coincido con Juan en que es cada vez más profundo. Es decir, cuando uno hace todos los ejercicios que hacen las grandes empresas, el ARR o el RDP, el análisis de rango de recursos o el Resource Development Plan, lo que hace uno es, acá en Rosario Este tengo el litocap, acá tengo aflorando el porfio, por acá tengo una zona de QS. ¿Qué debería tener abajo? Sacando restricciones, no, que acá no puedo porque esto es subterráneo, no, que acá no puedo porque es propiedad de otro. Si uno va a terreno, como Dios nos trajo al mundo, y se imagina lo que puede haber abajo de una zona oxidada, lo que puede haber abajo de una zona supérgena, o cómo puede ser el pórfido que está aflorando con algo de pirita, calcopirita, si podemos ver abajo, entonces abajo debería estar la bonita, abajo debería estar la zona. Entonces, cuando se hace la película completa, podemos decir que no conocemos nada todavía de un sistema completo o de lo que está aflorando que nos indica que hay en profundidad. Oye, gracias Rodrigo. Y conectando esa misma idea, y ahí tal vez, no sé si le puedo pasar la palabra ahí a Jorge, ¿qué tanto impacto finalmente tienen tanto para efectos de la exploración, el conocimiento profundo de los mismos depósitos? Porque finalmente nos hemos dado cuenta en varias partes que hemos tenido ciertos grandes depósitos cuya geología básica a veces ni siquiera es un mínimo estándar para poder, justamente lo que tú decías, Rodrigo, de poner en contexto un depósito con ciertas características, con ciertas manifestaciones, versus otro afloramiento, versus otra manifestación. Entonces, ¿cómo esa integración geológica en la exploración de los brownfield va finalmente a ser más exitosa o menos exitosa? Porque finalmente no conocemos, en definitiva, con profundidad, tal vez el mismo depósito que estamos explotando, por ejemplo. No sé qué me pueden decir de esa experiencia. Jorge, tal vez puedes comentar. Sí, sí, Juan. Oye, gracias por la invitación.
un honor estar en este conversatorio y compartir con los colegas. Un saludo especial a Carlos Much, que trabajamos juntos en Centinela, no lo veía hace rato. Te tiraste una pregunta como para varias botellas de vino, ¿eh? En todo caso. Es como varias botellas de vino y varias cervezas. Tiene varios puntos. Sí, a ver, yo creo que el tema pasa por efectivamente el conocimiento profundo, el tener claro, y tú lo dijiste al principio, estos conceptos o modelos geológicos genéticos, que yo le agregaría la otra palabra que es conceptual, que es básicamente entender dónde estamos parados y en qué parte del depósito estamos parados, un poco lo que plantea Rodrigo. Y es clave, y puede ser hasta chistoso decirlo, pero es clave saber dónde estamos parados. Si eso aplica a la vida, en la geología aplica mucho más. Yo creo que yo en lo personal tengo creo que un buen ejemplo en Radomiro Tomic. En Radomiro Tomic, todos conocen Radomiro Tomic, se abrió fue un resultado de una exploración exitosa de óxidos. Se abrió el yacimiento por ahí por el año, si no me equivoco, 95, 96, creo que Rodrigo estuvo en esa época incluso. Sí. Y claro, partió como un depósito de óxido y lo que había de conocimiento del depósito era la parte superior, que era lo que en su momento fue el target. Y durante la segunda etapa del 2000, por ahí por el 2007-2008, cuando estaba de moda el modelo genético de Chucky, estuvo bien de moda al principio de los 2000, porque Chucky estaba haciendo el cambio de modelo. Me acuerdo esta famosa cericita gris verde que en algún momento salió en los modelos de Chucky, todo el mundo la andaba mapeando por todos lados y finalmente nadie sabía lo que estaba mapeando como cericita gris verde. Y es chistoso porque estuvimos como 2 o 3 años que todos mapeábamos cericita gris verde y todos mapeábamos cosas distintas con la cericita gris verde. Entonces nos pasó de que en RT se intentó aplicar el mismo modelo de Chucky y al poco andar nos dimos cuenta que si bien era parecido no era el mismo. Entonces, y tuvimos un poco en esa época tuvimos un poco la suerte, entre paréntesis, de que Chucky tuvo problemas de mineral. En ese tiempo se cayó la caverna de la correa de transferencia, hubieron problemas en la pared oeste de Chucky, y de un momento a otro se le pidió a RT sulfuro. Y estábamos en zona de óxido, no teníamos reconocimiento de sulfuro. Entonces, eso provocó que apurar llamémosle el brownfield de RT. Y claro, una de las cosas y esto siempre lo cuento como anécdota, porque nosotros en los óxidos teníamos zonas o franjas importantes de alta ley, o para RT eran alta ley, en ese tiempo 0,5, 0,55. Y teníamos franjas de baja ley de 0,3, 0,28, cosas de ese estilo. Y al principio le echábamos la culpa a contactos estructurales que generaban estos límites duros de cambio de ley. Y lo cuento porque, en definitiva, aquí creo que en el ejemplo llega todo un poco a lo que estamos conversando. Resulta que cuando empezamos a buscar los sulfuros, y ahí cae lo de Aquiles, ¿cierto? Todos los geólogos del cerro, nos dimos cuenta en el último banco, en 3-4 metros de banco, que parecía que afloraba algo de sulfuro, nos dimos cuenta de por qué teníamos zonas de alta ley y zonas de baja ley. Y básicamente era porque teníamos abajo el contacto de los primarios, y teníamos una zona primaria clásica, pero además teníamos una franja con estas famosas cericitas gris verde con calcoprita bornita. Que claro, que cuando tú las proyectabas para arriba y le aplicabas la oxidación y le aplicabas todo el sistema de enriquecimiento, generaban zonas de alta ley.
y eso explicaba básicamente lo que tenía ahí arriba. Entonces, cae de nuevo lo del conocimiento de los conceptos geológicos, los conceptos del reconocimiento en profundidad, que es clave. Es súper clave porque muchos de los depósitos fueron conocidos por la parte superior, obviamente porque eran los targets originales. Y por lo tanto, todo lo que logremos armar en nuestra cabeza, considerando estos modelos genéticos que nos ayudan a entender, es relevante y finalmente te das cuenta que obviamente, como todas las cosas, son herramientas que juntas te llevan al éxito, pero que normalmente cuando a veces uno cae en las modas de cargarse para un lado con alguna herramienta en particular, a veces no cuaja bien. Y eso tiene que ver un poco también con la pregunta, y para eso termino, para no tomarme todo, es que si están maduros o no están maduros depende de muchas cosas, depende de dónde estás, depende de lo que andas buscando. Claro, si andáis buscando otro mega yacimiento como Chucky, como Escondida, quizás ya está un poco revisado, pero para cosas menores y de impacto económico, puede que efectivamente tampoco esté tan maduro. Entonces, y básicamente muchos de los depósitos responden a modelos que en algún momento se ponen de moda. Yo creo que quizás Juan o Carlos se acuerdan de cuando se descubrió el indio y todo el mundo geológico se lanzó a descubrir epitermales al norte, y lo que se encontró fue Maricunga, que pareció, pero no igual. Entonces, tiene mucho que ver con eso. Sí, con nuestros paradigmas, ¿no? A veces esos paradigmas pueden pasarnos, o como tú dices, las modas. Y efectivamente, yo creo que ahí, solamente para ofrecer un poco tu idea, y coincido perfectamente, Jorge, en algunos casos incluso yo he estado prefiriendo, por ejemplo, en Gavi, me acuerdo que estábamos trabajando ahí en un proyecto Supergeno, y en algunos sondajes yo los pedía que me lo extendieran de abajo para arriba. Es decir, yo quiero primero ver el hipógeno y luego voy al Supergeno, porque se me hace mucho más fácil reconocer qué estaba pasando en el Supergeno habiendo ya visto el hipógeno. Así que esas innovaciones, esas técnicas a veces parecen como bien locas, pero justamente tú lo viviste ahí en RT. La explicación, no hay que buscar una explicación muy lejos del entendimiento de los óxidos, a su fuente primaria, digamos. Si que entendemos bien esa fuente primaria, lo más probable es que tengamos un mucho mejor entendimiento del conocimiento de la parte supérgena, pero efectivamente las compañías no invierten en ese target porque finalmente su negocio no está orientado a eso. Pero claro, los geólogos ahí tenemos que hacer ese gallito y tratar de siempre tirar ahí los sondajes, como creo que inclusive parece que RT fue un poco descubierto medio a contramano, digamos, porque entiendo que los geólogos de Anaconda de ese tiempo les prohibieron sondear hacia el norte, y ellos igual llevaron unas máquinas que tenían por ahí, las pusieron en la parte norte, por ahí por los años 1950, si no me equivoco, y lograron encontrar ese depósito, medio a contramano incluso de las propias órdenes de su jefatura. Así que a veces esa pasión por el descubrimiento, yo creo que ahí está bien ejemplificada. No sé si alguien más quiere comentar. Carlos. Sí, a mí me gustaría un par de comentarios. ¿Puedo intervenir? Por supuesto, Francisco, sí, Adelante. cuando tú quieras. Y bueno, yo he estado escuchando con mucho interés las observaciones de los colegas, y pensé que ya después de todo lo que han hablado, que me siento muy identificado con las cosas que se han dicho, porque en mi carrera ya de más de 50 años, he vivido todas esas experiencias, y actualmente he estado con el tema de que efectivamente cuando dejé Codelco el 2005, yo dejé con un problema de que nosotros habíamos sido muy exitosos en la exploración, habíamos descubierto 10 yacimientos en Chile, un yacimiento en Brasil, y como que nos faltaban criterios para poder seguir explorando en Chile. Yo sentía que el tema de la falta de ideas era un tema que permanentemente lo discutíamos entre todos los que estábamos en ese tiempo en Codelco, que
la falta de descubrimiento, porque se notaba que la exploración greenfield estaba disminuyendo, había una tendencia hacia el brownfield, cosa que ha seguido hasta el día de hoy. Y de hecho, ya cuando yo me fui el 2005, había una disminución de los descubrimientos. O sea, si uno mira las estadísticas de descubrimientos en Chile, había una notable disminución respecto a lo que habíamos hecho entre los años 75 y 2000. Chuta, perdimos a... ahora sí se conecta. Se me cortó la comunicación. Ahora Pero bueno, te escuchamos bien. El tema de buscar nuevas herramientas para explorar, y sobre todo porque estábamos encontrando cada vez más terrenos cubiertos. O sea, el problema de los terrenos cubiertos era un problema. Y habíamos, si ustedes miran las estadísticas también, yo me preocupaba mucho de ese tema. Resulta que entre el 75, cuando empezó el boom de la exploración, y el 2000 y el 2020, digamos, a la fecha, ¿no?, han descubierto 18 yacimientos bajo cobertura, contra 132 yacimientos que se han encontrado en Chile durante ese mismo periodo, contra un yacimiento que se descubrió previo al 75, que fue Salvador, que es el único yacimiento que se encontró entre 1900 y el 1975, producto de un programa de exploración formal, moderno, etc. Entonces, yo dejé Codelco con esa idea de por qué diablo no podíamos encontrar metodologías, herramientas que nos permitieran descubrir, especialmente en terrenos cubiertos. Uno veía que las cosas obvias, todo lo obvio que teníamos en Chile ya había sido descubierto, y hoy día al año 2020, 2021, tenemos muy pocas zonas de alteración que todavía están ahí. Algunas ya han sido parcialmente estudiadas, ahí están a medio camino, todavía no sabemos si finalmente están escondiendo un yacimiento o no, pero son muy pocas en general. Entonces, la necesidad de nuevas herramientas que permitieran encontrar cosas cubiertas iba siendo urgente, y eso lo vemos hoy día. O sea, hoy día el gasto de exploración en Chile fundamentalmente apunta al brownfield y muy poco a greenfield. Hay muy cosas a greenfield. Entonces, ¿cuáles eran los temas que, producto del conocimiento geológico que se había logrado, especialmente en Codelco, a esa fecha de la evaluación de todos los yacimientos que tiene Codelco, que son de los más grandes, incluyendo los que no son de Codelco, pero que el conocimiento estaba disponible para nosotros? ¿Qué cosas eran los temas que nos complicaban? Uno de los temas, la estructura. Si ustedes ven, Codelco financió la geología con el CERN Geomín de la franja, digamos, de toda la cordillera de Domeico. Ahí se hizo un trabajo que fue muy bueno de parte de los geólogos más renombrados del CERN Geomín. Ahí participó el Andy Tomlinson, el Victor McSage, la Moira Garde y muchos otros. Pero la estructura no servía para nada, la verdad de las cosas. La zona de falla Domeico, si uno la mira, se ve re bonita, el descueve, y se han hecho un montón de interpretaciones súper sofisticadas, pero en la práctica, si uno quiere usar eso, no sirve para nada. Si uno busca, dice, bueno, ¿cuál de estas? Porque es una malla de fallas, o sea, no es una sola falla, sino que es una mezcolanza de fallas que van para todos lados. Y lo más grave era de que una de las cosas que nos llamaba la atención era de que esas fallas estaban mezcladas, fallas que eran de alto ángulo, de bajo ángulo. La edad de ellas, había claramente fallas que tenían de distinta edad, o sea que unos papás tenían un distinto origen, cosa que uno decía, bueno, si podemos determinar el origen y la edad de las formaciones que constituyen la corteza terrestre en Chile, porque diablo, no podemos hacer lo mismo con las fallas. Y yo a los geólogos en Codelco siempre les gritaba, pónganle edad a las fallas, cuál es primera, cuál es segunda, y cuál es efectivamente la que sirvió para emplazar un intrusivo y cuáles no. Ese era un tema que me interesaba mucho, que no se resolvió en esos años que estaba yo ahí. El otro tema era la arquitectura de los centros intrusivos. Teníamos
si uno mira, Chuta, parece que no, se desconectó, ¿no? Don Francisco, parece que volver. parece que el internet de mi casa está medio... Pero ahí te estamos escuchando de vuelta. Ya, después. El otro tema era los intrusivos, la geometría de los intrusivos. ¿Cómo son estos intrusivos? ¿Y qué parte, y ese intrusivo respecto al modelo tradicional? Yo notaba de que si ustedes ven el modelo más desarrollado de los pórfidos de cobre, el modelo Ciritu que está publicado en el año 2012, ese se refiere, ahí muestra un intrusivo que es subvertical, y ese intrusivo subvertical al cual se asocian todas las zonas de alteración y mineralización, y todos conocemos, hasta la superficie, hasta las zonas energéticas avanzadas, etc. Pero resulta que ese intrusivo llega hasta un cierto punto de profundidad. Y ahí se acaba. O sea, ¿cómo es posible de que ese intrusivo que tiene que estar naciendo de algún lado no tenga un fondo? Y eso no está ni el Dick Siriton, ningún otro geólogo ha sido capaz de inferir y decir, bueno, ¿qué es lo que tenemos abajo? El Dick en sus papers siempre dice hay un intrusivo profundo, que sé yo, y eso es todo. Pero no hay ni un detalle. Por ejemplo, la alteración calcosódica, ¿hasta qué punto? ¿Es una alteración realmente comparable a las alteraciones, que uno lo puede juntar con la alteración potásica? ¿O es otra alteración que tiene más que ver con algún otro intrusivo que no lo estamos viendo? Esa cosa la pudimos ver la primera vez, la primera que apareció con esa idea fue la Alejandra Skews, cuando llegó de trabajo que hizo en Andina y en Diputada, con la Carmen Holgren, y llegaron con alteraciones calcosódicas en ese tiempo, actinolita secundaria afectando a actinolita primaria en el intrusivo del complejo intrusivo de San Francisco. Después, en Teniente, en la parte profunda de Teniente, empezamos a encontrar magnetita, además de actinolita en la parte más profunda. Entonces hay una pila de elementos que estaban sugiriendo que a lo mejor había otro intrusivo que no lo veíamos, que estaba siendo considerado. Ese era ese otro tema. Y después, bueno, ¿cómo estaban distribuidos todos estos sistemas dentro de Chile? O sea, ahí ya me extiendo un poquito fuera de la cordillera de México, sino que me extiendo todo Chile. Porque nosotros reconocemos 5 franjas de yacimientos en Chile, ¿no es cierto? La cordillera de la costa, que es, digamos, el Cretácico, la depresión central, el Paleoceno, después en el Oligoceno y en el Mioceno. Y en el fondo hay 5 franjas que están expresadas ahí y distribuidas. 5. Sin embargo, si uno trabaja en el interior de cada franja, se encuentra que en la zona de Feria de Atacama, digamos, que también yo hago la misma crítica que hago en México, también en la zona de Feria de Atacama es una mezcolanza de rayas que no sirven para nada para los efectos prácticos desde el punto de vista económico. Pero ahí, nosotros la única franja donde de los 15 estilos de mineralización que tenemos en Chile, 8 están ahí, todos. Y cuando uno va a la depresión central, se encuentra que hay 2, pórfidos y epitermales, de baja sulfuración, principalmente. Y si va a la alta cordillera, se encuentra que tremendos pórfidos y epitermales, fundamentalmente de alta sulfuración. Esa es la distribución. Ustedes no encuentran yacimientos de fierro, salvo, bueno, tenemos que irnos muy arriba, al lago, qué sé yo, pero es un accidente. Entonces, ese son otro tema. Entonces, me tocó a mí con Juan Carlos Castelli, que me imagino que está ahí por ahí metido, que él había con Jorge Escármeta y trabajaron cuando eran geólogos de exploración en petróleo, trabajaron en Magallanes y publicaron en el año 97 un paper, que a lo mejor ustedes lo recuerdan, en la Revista Geológica de Chile en ese tiempo, que se refiere al emplazamiento de las torres del país. Y ese modelo, cuando leí ese paper en el año 97, yo agarré a Jorge Escármeta y le dije, oye, aquí está la clave, esto es lo que nosotros andamos buscando. Pero la respuesta que tuve mucho fue, oye, pero ahí no hay pórfido de cobre. Yo no estaba buscando pórfido de cobre, yo lo que me interesaba era ver qué mecanismo existía para poder emplazar
yacimientos y el control estructural de esos yacimientos. Ahí había un modelo que ellos desarrollaron, que yo me quedé con él en la cabeza y el año más o menos 2012 me vinculé a los de en Chile, armaron una compañía y plantearon que querían ideas nuevas ideas de exploración. Y ahí dije yo, chuta, esto es lo que yo andaba buscando. Y esta gente estuvo dispuesta a financiar y hacer lo que yo quisiera. Yo me llevé al Juan Carlos Castelli, porque él había estado trabajando con nosotros. Uno de los últimos trabajos que hizo en el Teniente, digamos, en Codelco, antes de irse, fue justamente una serie de secciones transversales en lo que es lo que hoy día llamamos la cuenca de Abanico. Y él modeló los intrusivos que ahí aparecían y que él mapeó durante un periodo de 3 años que estuvo trabajando ahí, usando el modelo del Paine. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no testeamos esto aquí también en Chile, en el norte de Chile? Yo convencí a los gringos de que financiáramos ese trabajo y nos largamos con una serie de transectas, que es la primera, la más al norte, una serie, son 23 transectas que dibujamos entre el Morro de Arica, justo donde fue la batalla de Morro de Arica, ¿verdad? Esa es la primera, hasta el sur de Vallenar, más o menos unos 10 o 15 kilómetros al sur de Vallenar, en la última sección. O sea, son secciones que están ubicadas más o menos cada 50 o 60 kilómetros. Transversales que atraviesan desde la costa hasta la alta cordillera. Y ahí empezamos a mapear las fallas que nos interesaban, las fallas que controlaban los intrusivos. Solamente lo que serían las fallas de alto ángulo, porque consideramos que esas eran las fallas importantes, las únicas fallas que controlaban a los cuerpos intrusivos y generaban ese intrusivo que andábamos detrás nosotros buscando. No quiero alargar mucho más la cuestión, pero lo que quiero concluir antes de hablar más rato, es que construimos un nuevo modelo de exploración, en que el modelo, digamos, el modelo de sílito o el modelo de los epidermales, de cualquier tipo de mineralización que ustedes quieran, de las cosas que existen en este mundo, representa el foco colector donde se forma el cuerpo mineralizado. O sea, en otras palabras, el modelo de sílito muestra el depósito, el pórfido de cobre, y nada más. O sea, el depósito que finalmente vamos a explotar, que puede tener 500 metros o 2 kilómetros los más grandes en términos de columna mineralizada. Y de ahí para abajo tenemos lo que llamamos el centro intrusivo, que es el centro, el cuerpo generador de todo el sistema mineralizado que está hacia arriba. Y ese es el que se conecta por estas fallas de alto ángulo con las cámaras magmáticas y de ahí hasta la zona de subducción, que obviamente nadie lo ha visto. Pero ese modelo lo empezamos a aplicar. Y no nos dimos cuenta, y Carlos se tiene que acordar, de que la primera aplicación que hicimos de este modelo fue en México, en un prospecto que teníamos, Carlos, entre Cananea y la Caridad. Y ahí descubrimos un yacimiento en un prospecto que se llama, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre. Florida Barrigón, y cortamos como 500 metros de profundidad, más de 100 metros de mineralización de 1%. Entonces, ahora ese mismo modelo lo hemos estado usando con Juan Carlos en muchos de los trabajos de asesoría geológica que hemos estado haciendo. Y en este momento tenemos un proyecto de oro en el cual aplicamos el modelo, que es un modelo que primero fue desarrollado en Cabildo, el yacimiento de ceniza, pero que hacia el norte tenemos un yacimiento de oro que hemos descubierto y que estamos evaluando siguiendo la misma filosofía de este modelo. Entonces quiero plantearles esto porque ahí tenemos una herramienta. El detalle del modelo es bastante es complejo, va a estar descrito en el libro de la geología de los pórfidos, de
los yacimientos metalíferos de Chile que vamos a presentar en la reunión del FEXMIN de ahora de fin de mes. Ahí van a poder conocer ustedes el detalle de cómo es ese modelo y cómo se aplica. Pero él, ¿qué es lo que hace? Es una idea nueva, es una herramienta nueva que nos permite enfrentar la exploración bajo terrenos cubiertos. Y lo bueno es que lo hemos probado, testeado y funciona. En el libro que vamos a presentar en FEXMIN, que está ya, probablemente va a estar en Chile en un par de meses más, está imprimiendo en China, se incluyen, hay un capítulo, el último capítulo del libro tiene 82 descripciones de yacimientos de todos aquellos que son los más conocidos de Chile, donde hay mejor geología, mejor control geológico, y ahí aplicamos este modelo pensando que eran yacimientos nuevos que no se habían descubierto. Y en todos los casos fue posible aplicarlo, y lo estamos aplicando ahora en situaciones nuevas, en oportunidades nuevas. Entonces, esto se lo presento a ustedes como una nueva herramienta, una nueva idea que va más allá no estoy hablando del yacimiento detallado, porque bueno, eso es lo que ustedes han estado describiendo en estos momentos, pero esta es la etapa siguiente, es entender cómo diablo llegó, cómo diablo se formó Collahuasi, cómo diablo se formó Quebrada Blanca, qué es lo que lo controló, qué elementos geológicos se desarrollaron para finalmente que esos yacimientos existen. Por lo tanto, entonces, la conclusión es que si bien es cierto que se habla mucho de que Chile está maduro de la exploración, si uno aplica este modelo, eso es totalmente falso. Es un mito. En realidad, Chile, si uno entra con nuevas ideas, está totalmente abierto porque la cantidad de terrenos cubiertos que tenemos en la cordillera de Diu, en el desierto de Atacama, es enorme. Como el 60% del norte de Chile está cubierto. Por lo tanto, las oportunidades que tenemos son muy, muy altas. Y este modelo entrega herramientas, entrega modelos y elementos para que sea aplicado en forma indirecta en los lugares que nosotros eventualmente seleccionemos. Excelente, Francisco. Muchísimas gracias por tu aporte y bueno, vamos a estar todos expectantes, los que nos dedicamos a la exploración, al lanzamiento de este texto y por supuesto a la interesante idea que están desarrollando ahí junto con Juan Carlos hace muchísimos años y que espectacular que esté dando resultados y que efectivamente tengamos más oportunidades de seguir adquiriendo más herramientas y más conceptos para poder hacer la exploración más efectiva. Así que muchísimas gracias por tu intervención, Francisco. Carlos, te habíamos interrumpido recién. Con Juan Sí, Carlos estamos bueno, abiertos a contestar cualquier pregunta sobre el tema. Muchas bueno, gracias, Francisco. sí, me interesaba, bueno, saludos a todos, pero en virtud de lo corto del tiempo voy a ir directo a la parte más medular y tratar de encajar de nuevo con tu esquema, digamos, inicial, en que estabas diciendo preguntas, e hiciste preguntas bien concisas en relación a tener un auditorio en que hay mucha gente joven, por ejemplo, geólogos jóvenes, ¿no?, que claramente quieren saber qué pasa hoy en día. Y en ese sentido, yo te diría que, y voy a lo que es mi experiencia, digamos, trabajando inicialmente con compañías gringas, digamos, como fue Anaconda, que en esa experiencia era tremendamente relevante el encaje que se podía lograr en los equipos entre la gente joven y los que tenían la mayor experiencia. Eso te hace, me hizo recordar a mí cuando estaba leyendo tu proposición, ¿no?, que cuando yo entré en los años 70 a Anaconda, el gerente para Sudamérica de Anaconda, que era Frank Trask, que en ese tiempo un tremendo geólogo con una tremenda experiencia, se daba el tiempo para ir con los geólogos jóvenes, una vez te diría cada 3 meses, y recorrer los túneles de Salvador, porque esa era la vega donde estábamos nosotros en ese tiempo, con dos o tres geólogos jóvenes, estar todo un día revisando lo que tú sabes también, Juan, en el sentido, digamos, de relaciones de vetilla, y por qué está aquí, y a qué obedece esa y esta otra. Entonces, la parte de observación
era absolutamente fundamental, pero había otro aspecto que era tremendamente relevante, y era hacer que los geólogos jóvenes pensaran y sacaran sus propias conclusiones. Es decir, si tengo esta cortando esta otra, ¿qué significa? ¿Cuánto aportó en moly, en cobre, en lo que sea? Entonces, era una clase de los geólogos que realmente tenían la experiencia directa, en terreno. Entonces, cuando tú hiciste la pregunta, digamos, bueno, lanzamos estos cabros al terreno con bototo y qué sé yo, están todavía con muy pocas herramientas. Tú tienes que tener una etapa en que se logre traspasar ese conocimiento crítico, y eso se logra a través de muchos años, no en poco tiempo. Después con otro de los geólogos tan destacados que trabajaron en Chile, que es John Hunt. John Hunt tenía la misma idea, el mismo estilo, en el sentido, digamos, de trabajo en equipo, y esos trabajos en equipo significaba visitas de él cada tanto tiempo, pero estar 3 días, 4 días con él revisando lo que tú habías hecho 4 o 5 meses, o 3 meses. Y eso con un detalle y con discusiones, pero tremendamente al fondo, al entendimiento del asunto, ¿no? Y yo creo, digamos, que eso hace mucha falta. Creo que de repente esta desconexión en el sentido de la gente joven y que no se aprovecha debidamente ese potencial traspaso, eso se podría mejorar muchísimo. Y respecto del tercer punto que tú mencionaste inicialmente, de la madurez del país, claro, el Pancho tiene toda la razón, o sea, está mirando toda la parte global el Pancho, y obviamente, digamos, la generación de nuevas ideas es absolutamente fundamental. Pero me tocó trabajar mucho tanto en México, como tú lo dijiste inicialmente, como también en el norte de Chile, con el Juan Carlos Castelli y con el mismo Pancho, y clásicamente esto era el desafío, era justamente la generación de blancos de exploración. Ahora, cuando se va con ideas nuevas... Déjala ahí. Yo siempre tengo una en la... Disculpa, tuvimos una pequeña interrupción ahí, pero parece que ya fue silenciado. Ya, perfecto. Pero, mira, quiero redondear esto en el sentido siguiente, que si tú vas con una metodología, con ideas bien fundamentadas, conceptualmente bien fundamentadas, se te abre un campo para hacer buena geología que es tremendamente productivo. Entonces, en ese sentido, todas estas ideas, digamos, de país maduro, que ya tienes poco que hacer, claro, una de las personas, digamos, que habló antes lo dijo. Si tú estás buscando un Chubicamata más RT, qué sé yo, 15 kilómetros de largo, obviamente que voy a tener dificultades, pero si nos ponemos más aterrizados, sí se pueden encontrar cosas bastante interesantes todavía en Chile, y yo creo que el trabajo, digamos, que se hace en forma sistemática, como se hizo en el caso, digamos, con el Juan Carlos, en México, sí realmente aporta muchísimo. Entonces, eso quiere decir en la práctica que un trabajo sistemático, por ejemplo, el que se hizo entre Vallenar y Arica, en Chile, para QPX, bueno, te estaba aportando más de 100 situaciones de exploración. No quiero decir que sean blancos específicos, pero sí sectores, en que tú sí tenías muy buenas ideas como para sustentar que ahí se hicieran etapas posteriores de exploración. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias, Carlos. Yo ahí tengo desplegada una lámina porque efectivamente el tema de una de las
cosas que quería conversar con los panelistas hoy día, era este tema de la sistematización de las observaciones. Como conversábamos recién con Jorge, el tema del conocimiento profundo de los depósitos para orientar la exploración de los brownfield. Bueno, tú junto con Jorge trabajaron en uno de los distritos que es ícono con el tema de depósitos cubiertos, en el llano ahí de Centinela. Y quería que nos contara un poco un par de aspectos que son muy interesantes. La primera particularidad es que por ahí ya habían pasado un montón de compañías antes de que Antofagasta Minerals estuviera con propiedad minera posicionada, y que estuvieron muy próximas, de hecho, a los depósitos mismos, casi a pequeñas centenas de metros en muchos de los casos de los sondajes descubridores. Y entonces quería preguntarte un poco eso, ¿cómo abordaron la exploración en ese llano a partir del conocimiento que se tenía de los depósitos, particularmente uno de los exóticos? Y además, el tema de que ya había muchas compañías que habían pasado ahí explorando ya, o sea, ya había una serie de sondajes realizados en ese distrito. ¿Cómo lo Perfecto. abordaron? Mira, es tremendamente relevante el tema porque, primero, estás hablando de una franja de interés de 40 kilómetros de largo por 5 a 10 kilómetros de ancho. Es decir, una aguja en un pájaro. aunque hubieras tenido muchas empresas trabajando ahí, de todas maneras es un desafío enorme poder realmente encontrar y tener descubrimientos que fueran realmente tan decisivos como los que se hicieron ahí. Entonces, tú tienes prácticamente todo tipo de situaciones de exploración. Si bien es cierto, lo que es más interesante y más reciente, quizás, son los 10 kilómetros cubiertos que hay entre los yacimientos que se conocían y donde se centralizó mucho de la exploración de otras compañías antes. Antes de eso, tenía que tener, por ejemplo, la etapa, digamos, de los buenos modelos que se mencionó hace un momento atrás y decir, bueno, ¿dónde estoy? En la parte alta, termal, baja, o el sistema está telescopiado, que, bueno, son ideas más recientes, pero tremendamente relevantes. Pero a lo que vas tú, que es los temas de la exploración en zonas cubiertas, sí hubieron varias compañías que hicieron sondajes y prácticamente todos fueron sondajes que iban al zócalo para mirar qué es lo que había abajo y ir construyendo el asunto. Ahora, en ese sentido, yo encuentro que Antofagasta hizo un trabajo muy sistemático en el sentido de compilación de la información y empezar a tener nuevas ideas sobre qué pasaba con la geología del zócalo. Pero aquí hubo un acontecimiento que para mi gusto fue, a pesar de que los geólogos muchas veces tendemos a menospreciar un tanto la geofísica, pero aquí la geofísica, y especialmente en el caso del sistema MINDAS en realidad era la dueña de la empresa, pero que te permitía obtener información muy confiable a profundidades de 500, 700 metros. Realmente ese sistema, al revés de lo tradicional, te dio una cantidad de información de zonas cubiertas, porque prácticamente el 80% del distrito se les hizo perfiles sistemáticos MINDAS, muy bien llevados desde el punto de vista técnico, en el sentido, digamos, que la supervisión, Humberto Martínez de AMSA, por ejemplo, que estuvo a cargo de todo eso, fue impecable. Entonces la información técnica era muy confiable. Y por lo tanto, entonces tú podías tener la buena geología, la mejor que se podía conseguir, pero una tremenda herramienta en este caso, que fue el sistema MINDAS. Y en esos 10 kilómetros se encontraron 5 posibilidades de depósito, y entre otros, el más importante, Caracoles, que fue un descubrimiento debajo de 100 metros de grava, ¿no? Y fue un tremendo éxito, digamos, para la compañía. Después tú no puedes olvidar todo lo que se ha hecho en el caso de los exóticos en ese mismo distrito. También
tremendamente relevante. Entonces tienes una diversidad de exploración que ha permitido al final del cuento conocer 13 depósitos de tipo pórfido cuprífero en esos 40 kilómetros de largo y 6 depósitos exóticos. Entonces, si tú miras todo eso como potencial del recurso, es algo realmente importante. Y Jorge se va a acordar muy bien que cuando estuvimos juntos, trabajamos juntos en lo que era, bueno, ¿qué pasa con el Centinela Profundo? Y ese es un programa que se inició y que, bueno, cada sondaje costaba una fortuna, por lo tanto, hubo que hacer un recreo. Pero yo estoy seguro que ese sondaje, perdón, ese programa se va a retomar en algún momento del tiempo y creo que tiene muy buenas expectativas. Ahí. Muchas gracias, Carlos. Sí, ahí complementando nos quedamos con ganas, nos quedamos con muchas ganas. Yo quería complementar lo que decía Carlos. Creo que el caso de Centinela fue tormenta perfecta en el sentido de la estrategia de exploración, en el sentido de lo que andáis buscando, de cómo armaste la estrategia de exploración del distrito. Y creo que hay un cambio importante y no menor. A veces creo que los geólogos nos olvidamos de que esto es un negocio. Finalmente la exploración es un negocio. Y que la parte que culmina el negocio es cuando obviamente estáis explotando. Entonces, el factor económico de lo que andas buscando es relevante. Y creo que en el caso del Distrito Centinela es justamente eso, una muy buena pega geológica, muy buena pega, muy bien gestionada, muy bien armada. Yo no llegué al principio, yo llegué ya cuando varios de los proyectos estábamos en etapa de proyecto, ya habían sido descubiertos. Pero sin embargo, el concepto económico de armar lo que yo creo que en esa época todavía no estaba tan, hoy día es mucho más fácil decirlo, pero armar los distritos y que un yacimiento a lo mejor solo no aportaba mucho, pero si tenía 2, 3, 4, 5 al lado de una planta concentradora, ya el negocio era otro. Entonces ahí viene, oye, los yacimientos de 100 millones, de 200 millones, si tienes 1, 2, 3 o 4, claro, te pueden reemplazar a un gran yacimiento como Chuqui, como Escondida, como Collahuasi, y ese yo creo que fue el cambio en el paradigma económico de la estrategia de exploración que aplicó Antofagasta. Y creo que en ese sentido fue exitoso. Fue bastante exitoso. Es cosa de mirar el distrito hoy día y cuántas minas están trabajando en el área. Eso. Sí, genial ese vínculo, Jorge, porque efectivamente el tema del tamaño del depósito finalmente valorizado cuando uno sí tiene las operaciones en la cuadra, ¿cierto? En el entorno, obviamente flotan diversos tamaños y calidades de depósitos que efectivamente standalone a lo mejor no funcionan, pero efectivamente ese modelo de negocio es el que tiene que estar desde el presidente ejecutivo, en el fondo permear hacia los equipos de exploración y darle fuerza, input, decir, oye, ojo, si aquí una cosa que puede ser tal vez no un tremendo hallazgo, va a significar un negocio para esta compañía y eso es el esfuerzo de exploración, tiene que estar mirando tiene que tener una línea bien directa con el objetivo. Así que muy bien tu observación, gracias. Y bueno, otro de los distritos que creo que a lo mejor es súper interesante ver cómo ha estado sucediendo en estos últimos años. Quería preguntarle ahí a Rodrigo cómo ha estado en las distintas etapas de la exploración de Brownfield, de Quebrada Blanca y de Collahuasi. Ha sido parte de esas dos compañías en tus últimos años de trabajo y yo me imagino que a algo te referías antes con que tener este esquema completo es un poco a partir de esas experiencias que has podido desarrollar. Y es bien interesante este distrito, particularmente, por ejemplo, que no tiene ninguna relación tan directa con la Falla Oeste, por ejemplo, como comentaba recién el mismo Francisco Camus, ¿cierto?, en esta conversación.
Así es, Juan. Sí, bueno, lo primero, efectivamente, bueno, hay algunos mapas un poco más Más actuales, nuevo. pero representa bien el tipo, todo el tipo de yacimiento y de distrito y de clúster que está bien. Y si tú ves ahí, están alineados este-oeste, y uno se pregunta como si esto no era al lado de la falla oeste, como decía el Pancho, que todo está alineado norte-sur. Es el primer paradigma. Yo lo que decía cuando uno se hace el big picture o el modelo completo, ahí uno ve una beta de baja sulfización como Montezuma, de alta sulfización como Rosario, el pórfido, la parte de la grande es el epitermal, al lado tenemos Ujina, entre Ujina y Quebrada Blanca tienen la misma edad, pero tiene erosionado, sin embargo en el medio está toda la columna conservada. Y es muy interesante ver qué pasó ahí en la parte estructural y eso. Por ejemplo, Quebrada Blanca tiene 38 millones de años, está noreste. Rosario tiene 34, 36 millones de años y está noroeste. Las vetas de Quebrada Blanca están noroeste, igual que en Rosario, o sea, podrían tener la misma edad. O sea, primero vino Quebrada Blanca noreste, después cambia el sistema, está Rosario, ¿no es cierto? Y las vetas más tardías de Quebrada Blanca. Después está Ujina, que también tiene un sistema de brecha. Quebrada Blanca se parece a Andina. En el oeste, hicimos una exploración profunda, y resulta que en Quebrada Blanca hay una brecha al este que aflora como brecha turmalina, y ese es otro tema de los paradigmas. No es que uno tiene que ir a terreno pensando en un modelo y que se va a cumplir eso, ni pensando que Quebrada Blanca es igual a Rosario, o que Rosario es igual a Ujina. Todos tienen sus propios aspectos, y eso es bueno tenerlo en cuenta. Yo voy a buscar porque tengo el modelo Rosario y estamos a 5 kilómetros. No tiene nada que ver con Rosario. Quebrada Blanca son pórfidos noreste que tienen asociado brechas hidrotermales. Entonces al principio se dijo que los pórfidos eran post-brecha, después fuimos viendo que había clastos de pórfido dentro de la brecha, y con eso, ¿qué quiero decir con eso? Que uno va formando el modelo genético a través de la relación de Betilla, una temprana, corta, otra tardía, todo el trabajo que hizo Carlos con John Hunt, que en paz descanse, y John Hunt tuve la posibilidad de que me guió en Andina, en Quebrada Blanca, en Chucky, en RT, me lo encontraba en todos lados, me agarraba de los pelos y me rompía los mapeos, y así aprendí. Así que, armando todo ese, ¿qué es lo que quiero decir, Juan? Y en Quebrada Blanca, al lado, dijimos, en lugar de tirar sondajes para allá, tiremos abajo la brecha turmalina, a ver si pasa lo mismo que en la franja miocena de Santiago, donde estamos, donde hicimos toda la zonación de brecha, ¿cierto? Turmalina, magnetita, biotita. Si acá hay turmalina, ¿por qué vamos a pensar que la turmalina es una cúpula tardía alrededor de los pórfidos, como se pensó en algún momento en El Salvador? ¿Por qué ahí termina todo? Y como tú viste mismo en Andina, en profundidad, que después seguía la magnetita con calcoperita, después seguía el feldespato potasio y la biotita con bornita. Acá, ¿qué pasa si tiramos un sondaje? Y efectivamente, a 300 kilómetros abajo de la brecha turmalina apareció la magnetita, apareció la calcoperita, y abajo la biotita con la bornita. Es decir, pensar en un modelo de Andina estando a 5 kilómetros de Coyahuasi era una locura. Cuando estuvimos en el pórfido de Don Luis, que era así, resulta que tiramos para abajo y es una callampa, ¿cierto? Y ahí estaban todas las brechas. La brecha riolítica en Río Blanco, la perforamos porque había una brecha al lado pegada con Río Blanco, estéril. Con anhidrita, ¿cierto? Y tú dices abajo estéril, y abajo estaba lleno de brecha. Entonces, siempre, y esto va para los más jóvenes, siempre hay que tener esa rebeldía, siempre hay que tener seguir tirando el hilito, porque esto no es lo que yo estoy pensando, esto puede ir más allá. Uno no tiene todo el conocimiento de eso. Y bueno, respecto a tu pregunta, hay una anécdota contigo. ¿Te acuerdas cuando fuimos ahí abajo de La Grande? Porque dijimos, La Grande no es el litocap de Rosario, La Grande tiene su propio pórfido abajo, debería tenerlo. ¿Por qué? Porque La Grande empieza con eso y sigue con las vetas de argénico, de enargita oro, que están al sur de Rosario, y esas no tienen nada que ver. O sea, yo veo una beta de enargita que no ha sido fallada, o sea, vino después. Y ese vino después es porque tiene algo abajo. Y empezamos a perforar, y a los 500 metros se terminó la plata,
vino la crisis del 2012 y nosotros dijimos, no, queremos seguir. Saca la máquina, saca la máquina. Yo te dije, Juan, saca la máquina. Me dijiste, no, estás loco. Así, vamos a ver. Estamos a punto. Recién en los 500 metros de cosas. Faltan 200 metros para encontrar el porfi y no pudimos. Y el otro punto que quería contar, Juan, estoy muy de acuerdo con Minda. En Collahuasi fue muy exitoso el tema Minda. Lo que tiene es que, a diferencia de los tradicionales, tiene como 300 metros de cobertura, elimina el ruido de las tormentas eléctricas, es muy, muy bueno. Y también hay que probarlo en Quedaland, ¿no es cierto? Entonces, eso es un tema. Y el otro tema de la superposición de varias empresas, ahí también no pensemos, por favor, que el que estuvo antes no vio lo que yo estoy viendo ahora, o el que estuvo antes no entendió la geología y ahora estoy yo y sí la entiendo. Siempre hay que respetar. Yo la primera vez que salí en Collahuasi dije, ¿quién hizo el mapeo acá? Carlos Muñmayer. Oh, estamos dados. Así que... Claro, y respeté eso, porque tenemos que dar un paso siguiente en la exploración. Entonces, todas esas propiedades que hubo en Centinela es porque si tú tomas el trabajo anterior y haces el próximo, vas saltando escalones, vas a armar el big picture completo. Si tú llegas a hacer borrón y cuenta nueva, no. Y otro tema que quería tocar es el tema político, porque yo estaba viendo las épocas y claro, las juniors canadienses generalmente venían a perforar para que tener algo rápido de las acciones en la bolsa, y ahí está. Entonces nosotros dejamos de perforar a veces por un tema político y viene otra empresa, o estratégico. ¿Sabes qué? Yo no quiero explorar más. Quiero comprar el 40% de algo ya descubierto. Quiero irme al brownfield, no quiero más greenfield. Y eso es estrategia también. Y eso hace que haya varias empresas a lo largo del año en varias cosas. Pero no quiere decir que el que haya estado antes no haya entendido la geología y el que vino después la entendió. Ese es mi punto, Juan. Genial, genial tu observación, Rodrigo, y me acordé de esa anécdota perfectamente. Debería haber sido más rebelde, creo. Bueno, ya hemos tenido una muy interesante conversación con todos ustedes. La verdad es que son muy interesantes sus experiencias y podríamos estar, como decía Jorge en delante, en una sesión de tertulia bastante más larga y bastante más amena, probablemente. Ojalá que la podamos realizar en algún momento post pandemia. Y quería poder cerrar con ustedes, con todos los panelistas, una última pregunta que creo que me parece interesante. Algo de eso ya esbozó Rodrigo. Y finalmente, ¿cuál sería, a juicio de ustedes, el rol y las competencias que deberían tener los líderes futuros en nuestra industria de los recursos minerales? ¿Cuáles son a su juicio las cosas que deberían seguir impulsando, ¿cierto?, este mundo de la geología económica en los futuros geólogos que se dediquen a esto? No sé, alguien quien quiera comentar. Juan, esa es una buena pregunta. Yo creo que algunos de los puntos que han expresado mis colegas acá son los que yo rescataría para un líder. Partiendo porque conozca bien el negocio, desde el punto de vista que es un negocio, entonces creo que Jorge parece que lo dijo, digamos, tenemos siempre que recordar que la exploración es un negocio, entonces uno tiene que tener esa perspectiva. Y me acuerdo algo que siempre decía, se lo escuché a David Lower, que decía que los geólogos los geólogos exploradores deberían estudiar menos ramos básicos de geología y más de economía, porque, bueno, esa era su perspectiva. Él andaba buscando dónde hay negocios, dónde hay negocios, y él llegaba primero a donde estaba la frontera de los descubrimientos, normalmente. Así fue como llegó a desarrollar el proyecto Atacama acá entre Chuqui y El Salvador, y descubrió la Escondida, ¿no? ¿Verdad? Después de haber tenido éxitos en Arizona, él. Entonces se movió rápidamente, dijo, ¿dónde tengo la misma oportunidad? Y así se movió por el mundo y así fue descubriendo cosas por todos lados. Entonces, una parte es el negocio minero,
pero por el otro lado también hay que ser, obviamente, buen geólogo. Entonces, buen geólogo en el sentido de precisamente ir al cerro, lo que recomendaba uno de los colegas, ir al cerro, revisar los afloramientos, qué es lo que hay, las cosas más fáciles, obviamente, que ya las encontraron los prospectores antiguos, hasta los incas habían explotado mucho los yacimientos que son minas, ¿ah? Pero nosotros hemos descubierto como geólogos otros yacimientos basándonos en indicios, en cada vez menos indicios, ¿ah? Entonces, pero bueno, es importante y quería decir, digamos, que en este momento hay algunos descubrimientos que se han hecho ahora último de cosas que estaban aflorando, ¿ah? Lo cual por lo tanto indica que no hay digamos, que olvidar que esa etapa de exploración, si bien digamos, se ha recorrido bien el país, pero hay oportunidades. Uno de los casos es el descubrimiento, en cierta manera, digamos, del yacimiento importante de cobre que está ahí en Marimaca, al noreste de Antofagasta, ¿no? ¿Verdad? Entonces, y otros descubrimientos en la cordillera de la costa, que entre paréntesis es algo que queremos resaltar en la próxima feria de exploraciones, que la cordillera de la costa en este momento ha tenido algunos resultados sorprendentes en cuanto a entender realmente el potencial que tienen algunos de los yacimientos que han sido explotados, pero de una manera sin tanto tecnología, sin tanto trabajo, sin tanta experiencia geológica. Entonces, así que existe eso. Igual hay otras fronteras para descubrir que se han hecho acá en Chile, como el descubrimiento de un yacimiento de tierras raras ahí en un intrusivo meteorizado cerca de Concepción. Algo que, digamos, nadie lo había pensado, ¿ah? Entonces, bueno, ¿qué es lo otro? Que un geólogo tiene que estar siempre muy abierto a todo. Por eso que lo que decía Rodrigo también, de que uno maneja modelos de los yacimientos, pero uno tiene que, cuando observa los afloramientos, cuando estudia un yacimiento, tiene que ir con la mente abierta, porque lo más probable es que no va a ser como él estudió o el modelo que vio, sino que va a ser algo distinto. Entonces, tiene que play by ear, como dicen los gringos, ¿eh? Tocar con la música que le pongan, bailar la música que le pongan. Entonces, yo creo que, y lo que decía Carlos Muchmayer muy bien, es la importancia que los geólogos con más experiencia le dediquen tiempo a revisar el trabajo de los geólogos más jóvenes para traspasarle la experiencia, porque si no estamos fritos, si no, los geólogos jóvenes no van a recibir esa observación. Oye, fíjate en la verilla, fíjate en el halo, esta es la cericita verde. Si uno no se la muestran, yo quizás cuántas veces vi cericita verde, nunca la vi hasta que me la mostró John Profit allá en Chuquicamata. Entonces, esos son los puntos más importantes, y yo creo el trabajo sistemático como lo aprendí en El Salvador, en Quebrada Blanca con John Hunt, de hacer un trabajo sistemático, ¿ah? En creerse uno el cuento como geólogo, que uno haciendo un trabajo sistemático va a poder contestar gran parte de las dudas y preguntas, o por lo menos va a poder hacerse las preguntas correctas para resolverlas con sondaje o con trabajo de prospección. Muchas gracias, Juan Carlos. Yo quiero hacer un paréntesis nomás en la consulta abierta que había hecho, y solamente mencionar, porque lo tenía ahí como una lámina de backup. Fue algo muy interesante que en parte yo no pude participar, pero creo que fue un trabajo muy interesante que nos comentaras muy brevemente, Juan Carlos, ese trabajo que se hizo de geología de multiescala en el distrito de Chuquicamata, donde se integró también, eso está sintetizado en una publicación de Sergio Rivera,
se integraron también las minas, o sea, en el fondo el trabajo conjunto de la geología de las minas, como comentaba ahí Jorge, ¿cierto? En RT, en las distintas unidades productivas de las minas, y eso sumándolo a una estrategia de mapeo en distintas escalas alrededor del distrito, creo que también es uno de los métodos que creo que pueden dar luces a comprender geología de basamento, por ejemplo, como mencionaba recién Carlos Munch en lo que fue el trabajo de Centinela, y integrar, ¿cierto? En este caso, la geología hacia digamos, orientando hacia la exploración. Bueno, Esa fue una innovación, creo que tuya, Juan Carlos, directamente. la verdad que esta es una etapa a la que tú te refieres, una etapa de mapeo distrital de detalle, ¿ah? Que se hizo a multiescala, se hizo un área importante, unos 25.000. Estoy hablando, ¿no? Este es un trabajo de la Gerencia de Exploración de Codelco, ¿ah? Un trabajo, pero que se hizo de común acuerdo con la división, con los geólogos de Chuquicamata, qué sé yo, pero nosotros lo llevamos a cabo como Gerencia de Exploración de Codelco. Y entonces fue un área más grande, en escala 1:25.000, para tener, digamos, ir revisando sistemáticamente las oportunidades que podrían haber, y el área acá del distrito, que es lo que se está mostrando, eso básicamente fue todo mapeada 1 a 10.000, ¿ah? Y bueno, participaron geólogos, un equipo de geólogos muy destacado, tuvimos geólogos. Sí, fue un trabajo sistemático, ¿ah? Y con el fin precisamente de resolver algunos temas que para algunos de nosotros está pendiente, como encontrar la otra mitad de Chuquicamata, que es un trabajo que nos tocó participar por la compañía exploradora Oñiné en el año 80 también, en base a los antecedentes que habían en la época de que, bueno, es claro que el yacimiento de Chuquicamata está cortado por la falla, ¿ah? La discusión ahora es cuánto, ¿ah? ¿Cuánto es? En ese momento se decía, bueno, la mitad. Y así que esa es parte de las incógnitas que todavía hay en este distrito. Porque tengo que decir aquí que acá hay mucha historia al mirar esto. Como alguien decía, Radomiro Tomic y la mina sur o mina exótica, ¿ah? Fueron descubiertos en la época de Anaconda, ¿ah? Y son historias que en parte tienen que ver con lo que se llama condemnation drilling o esterilización, ¿ah? Para colocar desmontes, o me explicaba Carlos Muchmayer, si después hay otra oportunidad que él lo explique mejor, para ver, digamos, de Chuquicamata dónde se iban las soluciones con óxido, y encontraron la exótica, ¿no? Y de hecho, en una de esas campañas antiguas, ¿ah? Uno de los sondajes al sur de Chuquicamata, en la Pampa ahí, cortó una intersección que tenía algo de cobelina, ¿ah? En época de Anaconda. Y de ahí quedó la idea, digamos, de que al otro lado de la falla oeste, y quizás por una posición por ahí, podría estar la otra mitad, ¿ah? Porque al otro lado de la falla se encontró eso. Fue un antecedente que algunos geólogos de Anaconda, como John Hunt, manejó por muchos años. Cuando tuvo la oportunidad, volvió acá al distrito a tratar de buscarlo. Y bueno, hasta donde yo entiendo, todavía no se ha encontrado la otra mitad o el otro segmento de Chuquicamata, pero puede ser discutible. En todo caso, esos dos yacimientos se encontraron al norte y sur de Chuquicamata en la época de Anaconda, ¿no? Y después de eso, en el año 80 aproximadamente, se descubrió la mina Ministro Ales, ¿ah? Bastante más al sur y al lado oeste de la falla oeste, ¿ah? Pero las características son diferentes a las de Chuqui, entonces no estoy seguro que si algunos creen que es un segmento de Chuqui o es un yacimiento totalmente aparte, pero también está cortado en la parte este, en este caso por la falla oeste, ¿ah? Así que también tiene esa intersección.
Y eso fue como en el año 80. ¿Ah? Y perdón, 90. Antes, en el año 80, ahí donde está Opache, al sur, ¿ah? Ese fue el descubrimiento que hizo la compañía exploradora Doña Inés mientras estábamos explorando, buscando la otra mitad de Chuqui. Uno de los geólogos que estaban apoyándonos ahí, Florial García, ¿ah? Él le conocía ese sector y llevó a Carlos Muchmayer y le mostró ahí el sector, y Carlos identificó rápidamente que estaban viéndolo un halo de betas D, lixiviadas, ¿ah? Y propuso unos sondajes al sur en la zona cubierta, y efectivamente, por el sur estaba un yacimiento que con los pocos sondajes que se hicieron, mostró que parecía que estaba parcialmente lixiviado, porque intersectó una zona de enriquecimiento secundario de unos poquititos metros, pero estaba lixiviado arriba y abajo, entonces se veía como algo destruido, y quedó ahí. ¿Ah? Quedó ahí hasta después, como el año 95, lo retomamos de nuevo, ahora como Codelco, y lo revisamos, y bueno, vimos que existía una zona que estaba lixiviada, pero había un remanente todavía. ¿Ah? Entonces, así que se pudo ahí estimar hay un recurso interesante, ¿ah? De óxidos y mixtos, ¿ah? Y la zona primaria que están ahí, y eso probablemente es trabajo para los nietos, ¿ah? Así que ahí está ese descubrimiento que se evaluó bien por Codelco. Y a fines de los 90, ¿ah? Empezamos un trabajo sistemático, ¿ah? Sistemático que consistió en poner precisamente toda la información que existía antigua de acá de Chuquicamata, ¿ah? Y poner toda la información en mapas que creo que en ese momento fueron en escala unos 50.000. ¿Ah? Y la idea era revisar todo lo que se había hecho antes, colocarlo junto para ver si había algo todavía entre medio. ¿Ah? Había algunos pensaban que ya no íbamos a encontrar nada más, pues si ahí estaba Radomiro Tomic, estaba Chuquicamata, estaba la Mina Sur, estaba estaba Opache. ¿Ah? Pensaban que ya no había posibilidad de encontrar nada más. Y ahí es importante lo que uno de los colegas jóvenes hablaba de los paradigmas. ¿Ah? Que uno tiene que ir bien open mind para estas cuestiones, muy abierto y con optimismo, porque después de ese trabajo sistemático que lo hizo un destacado colega, bueno, joven para mí, pero como la edad de Juan parece, ¿verdad? Rubén Pardo, como es él, revisó todos los sondajes, los cuttings, y encontró que había una parte donde se habían perforado unos sondajes que habían encontrado mineralización ahí al norte de la mina Quetena. ¿Ah? La mina Quetena está ahí donde más o menos está la palabra clúster, un poco al sur. ¿Ah? Claro, la mina Quetena está ahí, claro. Después le pusieron a uno de los cuerpos mineralizados, le pusieron Quetena, pero había una mina, una brecha ahí que es la mina Quetena. Bueno, al norte de eso, en un sondaje en una orilla, por ahí había encontrado esa mineralización, y a partir de eso entonces hicieron un programa en esa zona cubierta que se veía, donde está más o menos donde dice MMH section, ahí hay una zona cubierta. Bueno, ahí hicieron una serie de sondajes a fines de los 70, no, estoy totalmente traspapelado, a fines de los 80, un poco más, esa parte, claro, y más al norte, a fines de los 90 fue eso, claro, a fines de los 90, y ahí se hicieron sondajes hasta el techo roca para hacer geoquímica al techo roca. Y ahí empezaron a encontrar estas anomalías, digamos, geoquímicas, y algunos de los sondajes pincharon mineralización. Entonces ahí, debajo de todo ese llanito que está ahí, bueno, había una serie de cuerpos mineralizados, lo que se ha llamado el clúster Toki. ¿Ah? Todo eso se descubrieron
el año 99 y el año 2003 probablemente. ¿Ah? Y el último que se descubrió fue el que dice Miranda ahí, ¿ah? Que en recuerdo del geólogo jefe de Chuquicamata, que apoyó siempre toda la exploración distrital. Jorge Miranda. Jorge Miranda, claro. Eso el año, y ese se descubrió el año 2006. Entonces, este trabajo posterior que se hizo con mucho detalle fue para apoyar la exploración brownfield alrededor de RT, alrededor de Chuquicamata, ¿ah? Porque, y así ha pasado, digamos, se han encontrado nuevas extensiones de mineralización alrededor de RT, alrededor de Chuquicamata, y también a lo largo de la falla oeste se han encontrado una serie de cuerpos mineralizados, pero ninguno todavía suficientemente grande, ¿ah? Pero hay una serie de cuerpos que hemos perforado como Codelco ahí, a lo largo de la falla oeste, en todo ese segmento, usando precisamente todas estas secciones de detalle que hicieron los colegas del equipo de exploración distrital de Codelco, de la Gerencia de Exploración de Codelco. Entonces, esto está apoyando la exploración del siglo XXI, porque esto se hizo en el 2005, el 2004, por ahí, 2004, y se terminó probablemente, bueno, unos años después, no me acuerdo ahora exactamente, pero fue un trabajo de 2 o 3 años, con mucha dedicación de varios geólogos, un tremendo esfuerzo de todos los geólogos jóvenes ahí. Así que esto de aquí está apoyando la exploración del siglo XXI, y espero que los geólogos jóvenes lo usen para encontrar la otra mitad de Chucky, Juan. Perfecto, Juan Carlos. Muchas gracias por el paréntesis que creo que era muy interesante que comentáramos un poco ese distrito emblemático. No sé si los otros panelistas tienen alguna opinión ahí respecto a nuestro último debate y conversación, que era el rol y las competencias que tenían que tener los líderes futuros en la industria de la geología económica, de la exploración. Sí, Juan, también una pregunta larga, corta pero con respuestas largas. Pero tratando de sintetizar algunas cosas, creo que tiene que ver, la respuesta tiene que ver con en qué parte de la cadena de valor quieres estar, entendiendo como la cadena de valor de la exploración, entendiendo desde la exploración generativa, ¿cierto? Greenfield, hasta cuando en definitiva logras llegar a la construcción de una mina, que la estadística te dice que está ahí en torno a los 8 o 10 años en los casos exitosos, digamos. Entonces, ¿por qué? Porque yo diría que, claro, en la primera parte siempre lo relevante es la fortaleza técnica geológica, el conocimiento geológico. Eso es vital, es como el desde. Con todo lo que hemos conversado, con el conocimiento, con la experiencia, con la flexibilidad, incluso para aplicar los modelos con los cuales uno está trabajando. Yo a eso le sumaría los temas hoy día medioambientales, conocimiento en los temas medioambientales, en los temas de las comunidades, y en la medida que tú vas avanzando con esta exploración y vais pasando a nivel de proyecto, claro, se te empiezan a meter todos los temas que son los geomecánicos, los temas geometalúrgicos, y en definitiva la hidrogeología. Entonces, esto es una... ¿Te puedo hacer un paréntesis y aprovecho contra preguntarte algo muy breve? ¿Tú has visto que esos temas en la cadena de valor se han estado adelantando? Es decir, hoy día cada vez hacemos más geotecnia, más geometalurgia en las etapas incluso exploratorias. Antes como que eso uno lo veía bastante más adelante en la cadena de valor, pero hoy día parece que eso se ha ido adelantando, ¿no? Parece que el sentido justamente Sí. de que esto es un negocio, finalmente no sacamos nada de avanzar por este lado si es que efectivamente no previsualizamos un negocio previo, ¿no? Sí, yo creo que sí, ha costado entenderlo, ¿ah? No ha sido fácil entenderlo, pero creo que sí, que creo que hoy día ha habido un avance, porque, y tiene que ver con lo que conversamos en algún momento, tiene que ver con el negocio.
y fuertemente con el negocio, porque si bien es cierto, con todo lo que hemos conversado, está abierto todavía o no está maduro todavía los depósitos, ¿cierto? Pero hoy día yo me atrevería a decir que si bien no está cerrado los hallazgos de mega yacimientos, es probable que hoy día el desafío está en los yacimientos de baja ley. Bueno, yo vengo de un yacimiento de baja ley, Caserones, está Encuentro, está Antucoya, que son depósitos que están parados ahí en punto 35, punto 40, y que si no tienen la información suficiente desde el punto de vista geomecánico, desde el punto de vista geometalúrgico, desde el punto de vista hidrogeológico, puedes llegar a gastarte una cantidad enorme de plata y de tiempo, sobre todo de tiempo, y no llegar a nada. Entonces, es un tema que hoy día creo que se ha ganado en eso, creo que ha cambiado un poco la mentalidad, pero creo que todavía hay que insistir un poco más. Creo que ahí va un punto que puede hacer la diferencia hoy día de lo que hacíamos probablemente hace 20 años atrás o lo que hacíamos hace 40 años atrás. Yo creo que por ahí va el tema. Y insisto, el desafío está ahí, en estos yacimientos de menor volumen, de menor ley, pero que finalmente pueden flotar porque el negocio finalmente es lo que nos mueve a todos, digamos. Y es así, o sea, no, más allá de los descubrimientos en términos de lo que uno aprende, de la parte académica, de los papers y todo lo demás, pero básicamente si no logramos tener resultados, no se avanza, digamos. Así que yo diría que por ahí va la cosa, el desafío por ahí, sobre todo para las nuevas generaciones y obviamente nosotros mismos que todavía estamos trabajando en esto, Juan Carlos, el mismo Carlos, todos, o sea, todavía estamos en esta etapa en que tenemos que generar ese músculo para apurar lo que tiene que ver con la información geocientífica. Eso. Genial. Juan, me gustaría también terminar con algunos comentarios de lo que tú dices. Yo creo, bueno, hemos abundado en el tema brownfield hoy día. Ha habido mucho, que es el tema que es lógico porque es el tema más directo. Muchos de los geólogos que están aquí presentes trabajan en compañías, son geólogos de operaciones, y por lo tanto el tema de la geología del depósito, que es lo que yo mencioné como el foco colector, es el tema más importante porque ahí están los recursos. Pero desde el punto de vista de exploración ya básica, ya de exploración greenfield, es fundamental, y eso va para las generaciones futuras que andan dando vuelta por aquí. Pensar en la exploración básica, mirar esta cuestión de mirar la geología desde una perspectiva mucho más amplia. Si no, estamos sonados porque, claro, queremos encontrar un tremendo yacimiento, pero tenemos que tener el espacio. ¿Dónde encontramos esa cuestión? ¿Cuáles son los elementos que nos permiten acotarlo? Y ustedes se fijan en este mapa que aparece aquí de Chuquicamata. Aquí aparece Ramiro-Tomicha en la parte norte, aparece Minasur. Bueno, Chuquicamata, desde luego, Minasur no voy a hablar porque es un exótico, la y todo el clúster Toki. En total, 8 yacimientos, perfectamente delimitados. Y aparece una sola falla, que es la falla oeste, que, contra lo que dice Juan Carlos, es una falla postmineral. Una falla postmineral que ya de los fines de los 90, cuando estábamos en Codelco, se hicieron trabajos ahí en Chuquicamata para comparar los dos lados. Si Juan Carlos se acuerda, tuvimos unos geólogos australianos que participó también en el Dixílito y estudiamos qué pasaba con las rocas que estaban al oeste versus las rocas que estaban en Chuquicamata. ¿Qué es lo que era eso? Lo que estaba al oeste era el granito Fortuna, que nosotros hoy día, dentro del concepto de sistema mineralizado que estamos ocupando, lo llamamos Fortuna, es el sistema Fortuna. Y el sistema Fortuna es un centro intrusivo polifásico que tiene 3 o 4
intrusivos diferentes, partiendo por el más antiguo, que es la diorita de los Picos, que es de 42 o 43 millones. Pues tienes las dos granadioritas que hay, la granadorita Antena, la granadorita Fiesta, que son de 37, 38, y finalmente Chuquicamata, que tiene edades entre 30 y 34. O sea, hay una secuencia de edades, que todo eso pertenece a este centro intrusivo que llamamos Fortuna, el cual el foco colector es Chuquicamata. Y además de Chuquicamata tenemos 7 focos colectores distintos. Tenemos el foco colector que corresponde a Rovira Tomic, el de y todo el cluster Toki, que son 6 yacimientos. Si ustedes miran las fallas que controlan a estos yacimientos, van a notar que Rovira Tomic, Chuquicamata y la están todos controlados por una falla que no es la falla oeste, o sea, lo descarto tajantemente, sino que es una falla que durante muchos años se descubrió recién en el año 57, una memoria de un geólogo norteamericano que hizo su tesis de doctorado en Chuquicamata y descubrió lo que se llama la falla Mesabi. Esa es la falla controladora, la falla de alto ángulo, que controla todo el sistema, todo este sistema mineralizado que es Fortuna. Que Fortuna fue el primer evento que ocurrió ahí. ¿Puedo apagar esto? ¿En el rojito? No entiendo. No te Y después preocupes, tienen Francisco. ustedes el cluster Toki. Todos los yacimientos del cluster Toki tienen direcciones noroeste. Y esas, o sea, no son paralelos a la falla alimentadora, que es la falla Mesabi, que tiene una dirección noreste. La falla oeste es una falla postmineral, que está superpuesta a esa. Tanto así que yo, desgraciadamente, yo siempre tengo una duda ahí, que siempre he querido chequear que el pórfido oeste, que se habla como uno de los intrusivos del pórfido Chuqui, me tinca, no tengo prueba y ahora es imposible verlo porque el trabajo no se puede meter, hay uno. Parece que perdimos el audio, Francisco. Sí, parece que se desconectó. Aquí estoy de nuevo. Está ahí de Siempre he nuevo. querido, o sea, lo que quiero plantear es que básicamente ahí ustedes tienen un sistema mineralizado que tiene 8 focos colectores, 8 lugares donde se... Y esto lo pueden ver en mucho. En el caso Centinela, ustedes tienen ahí en la falla alimentadora, la falla telégrafo, y tienen también 6 yacimientos. En Escondida tienen 6, en la que tiene más es Río Blanco Los Bronces, donde hay 10. Y así. Después, entonces, en la medida en que uno tiene claro esa película, el contexto global, inmediatamente tenemos una herramienta de exploración. Fíjense que Chuquicamata tiene de largo como 40 kilómetros la falla Mesabi, que sería la falla alimentadora, por unos 20 kilómetros que es el polígono que define el intrusivo de Fortuna. De manera que si yo hubiera llegado hoy día a explorar a esta zona, yo creo que ¿cómo se llama? El coordinador. yo me habría pegado. Chuta, no parece que Francisco tuvo problemas con su red. Yo, si hubiera llegado hoy día a explorar a la zona donde está Chuquicamata, acuérdense que Chuquicamata era el primer yacimiento que se descubrió en este sector. Chuquicamata fue el primero, ahí ya nuestros antepasados ya lo habían descubierto. No Chuquicamata, por supuesto, descubrieron las vetas que están en el sector noreste, donde está el hombre del cobre, apareció ahí, ¿no es cierto? Entonces, nosotros hemos podido determinar de que los centros mineralizados, dentro de un centro mineralizado, los focos colectores no pasan más allá de 4 kilómetros. De manera que eso les define a ustedes 8 polígonos al interior del centro mineralizado que marca el área focal, el área donde uno debería concentrar su exploración. Entonces, y todo esto,
estos 8 cuerpos, depósitos que aparecen aquí en Chuquicamata, estos fuegos colectores están dentro de esa área focal. Bueno, no voy a entrar en más detalle de la cuestión, pero el punto que quiero hacer con este ejemplo es que si queremos explorar, porque bueno, una cosa es el trabajo operativo, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la acción y la caracterización de cada uno de estos fuegos colectores, pero si uno quiere encontrar estas cosas, tiene que mirar esta cuestión en forma mucho más amplia. Y ese es el mensaje que me gustaría entregarle a los geólogos nuevos que pueden estar escuchando esto. ¿Cuántos geólogos quedan? 59 geólogos, ¿eh? Y para que hay que pensar así. Eso, Juan. Muchas gracias, Pancho. Excelente. Sí, creo que es una muy buena recomendación. Como decían también nuestros otros panelistas, abrir la mente, ¿cierto? Tener este espacio de mirar la geología, de buscar los elementos efectivamente que puedan direccionarnos hacia entender el control primario, ¿cierto? Como tú decías, mencionar estas estructuras que finalmente canalizaron parte del magmatismo y por lo tanto ubicar de esa manera, ¿cierto?, una perspectiva de exploración. Muy, muy interesante y vamos a estar expectantes ahí a esos comentarios que van a entregar ahí tú y Juan Carlos en el libro. No sé si Rodrigo o Carlos quieren cerrar con algún comentario. Ya estamos. Mira, Juan, solo complementar, porque han dicho casi todo, pero yo creo que como líderes tenemos que trabajar un poquito más en acompañar a los geólogos a terrenos, despertarle la pasión, pero sobre todo trabajar en las universidades, que haya más FEXMIN, más de este tipo de conversaciones, ojalá la próxima que tengamos con un tiempo de interacción con los oyentes, cosa de intercambiar ideas y feedback, eso hay que hacerlo en la universidad, pero sobre todo, todos tienen que entender la importancia que tiene la geología para el desarrollo de un país, para el desarrollo de una sociedad. Cuando uno salga al terreno pensando que estamos desarrollando una sociedad, que estamos construyendo un país, ahí todos van a entender y todo va a poner plata y la exploración va a crecer. Y eso se hace desde la base de formación. Hoy día yo creo que las universidades, y hay que aprender al punto que las universidades o los geólogos nuevos salen con poco terreno, salen con poco background. Hay que insertarlos, hay que meternos en la sociedad, hay que transmitir el conocimiento de todos los panelistas que estamos acá, y yo veo con la pasión con que hablan y cómo se desenvuelven y cómo expresan, porque hay una necesidad de transmitir ese conocimiento, que está ahí, pero que no todos lo ven. Entonces, ¿cómo nosotros creamos un mecanismo sistemático también como la geología? Que desde la base entendamos el negocio, que todos sepan el negocio, que el negocio no es solamente plata, el negocio es construir las sociedades. Hay mucha gente que depende de la minería, sobre todo en un país minero como este. Así que el que estudia geología, el que va a terreno, el que quiere desarrollar, que realmente le ponga mucha pasión a esto. Y yo, una recomendación más, no se cambien tanto de pega, ¿eh? Estén 6 años en un yacimiento, 6 años en un hipertermal, 6 años en 6 años por decirlo poco, ¿eh? Uno tiene, y no se cambien tanto de pega porque conocer eso y conocer otro, ese big picture les va a llevar a transmitir a las generaciones que vienen cómo es la geología y la importancia que tiene en el negocio y en el país. Eso, Juanito. Y muchas gracias por la genial. Yo creo que ya estamos terminando. Estamos todos. Sí. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Así que muchas gracias, Juan, y ojalá la próxima. Y encantado, Juan, de cualquier participación, que sigamos una fase 2, más de interacción con los feedback y preguntas muy interesantes en el chat. Súper disponible, Juan. A mí me encanta esto, me apasiona. Estoy tranquilo hoy día. Pero muchas gracias, Juan, y a todos los panelistas. No, genial poder haber compartido hoy día tribuna con todos ustedes y haber podido tratar de justamente hacer un poquito este match que tú decías, Rodrigo, de poder llevar esta experiencia de todos ustedes hacia, en este caso virtualmente, hacia las pantallas de nuestros oyentes, de nuestros seguidores de Geoscientist. Y bueno, feliz de haberme reencontrado con varios de ustedes, de poder conversar. Así que muchísimas gracias a todos por estar hoy día con nosotros y darse el tiempo de exponer hoy día sus ideas.
Adiós, muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Un gran abrazo para todos. Que estén muy bien. Excelente. Gracias. Saludos a todos. Gracias. Gracias, Jorge.